la inspiración para poder hablar solamente aquello que sea de beneficio. Padre, que sea Dios de edificación y bendición para tu pueblo, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, estoy en tus manos y te pido, Padre, que tú seas hablando a nuestros corazones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir al Salmo 32 para hablar este tema, esta exposición en esta mañana. Nuestro tema en general es bienaventuranzas. Esta es la exposición número 6. Y en esta mañana vamos a examinar este salmo, el Salmo 32, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad. Amén. Tome su asiento. Vamos a examinar este salmo que también, mire, dentro de todos los libros del Antiguo Testamento, el que contiene más bienaventuranzas es el libro de los Salmos, así como en el Nuevo Testamento el libro que contiene más bienaventuranzas es el Evangelio según San Mateo. Y esta bienaventuranza, o en este salmo mejor dicho, contiene dos bienaventuranzas que se refieren a un tema que es la continuación del otro y que se refieren a lo mismo: la reconciliación del hombre con Dios. Bueno, ya dijimos al principio que la palabra bienaventurado significa dichoso, también significa feliz. Ahora, examinando esto, sabemos que no hay dicha o felicidad mayor para una persona que ser reconciliado con su Creador y saber que sus pecados le han sido perdonados. Ahora, y la única manera de ser reconciliado con Dios es recibir su misericordia y su perdón. El salmista, en estos dos versículos que acabamos de leer, usa tres palabras para referirse al pecado. Mire, no sé si pudieran apagar el proyector, voy a anotarlas ahí las tres palabras que usa y a partir de ahí las estaremos examinando. Gracias. Mire, en estos dos versículos, las voy a poner aquí con un color diferente. El salmista usa la palabra transgresión. Usa la palabra pecado y usa la palabra iniquidad. Ahora, estas tres palabras, la palabra, bueno, creo que este no tiene el marcador. La palabra, se lo voy a poner aquí. La palabra en el hebreo para transgresión es pesha, así como usted la escucha. La palabra para pecado es jatá y la palabra para iniquidad es bon, B-O-N. Mire, ¿por qué digo todo esto? Porque en este versículo, si usted nota y lo lee con detenimiento, le repito, el salmista usa tres palabras para pecado. La primera que usa es transgresión. Esta palabra pesha en hebreo quiere decir rebelión, o sea, transgresión es rebelión. Luego la palabra pecado, que es jatá. El profeta nos dijo que la palabra pecado quiere decir errar en el blanco, o sea, no dar en el blanco. Y finalmente él usa la palabra iniquidad, que es bon, que significa maldad, culpa. Ahora, como estos dos versículos dan o hablan de estas tres palabras para el pecado, también estos mismos dos versículos, mejor dicho, dan tres explicaciones del perdón. Por ejemplo, habla de perdonado, cubierto y no atribuye. O sea, bienaventurado el varón a quien se le perdona su transgresión, a quien se le cubre su pecado y a quien no se le atribuye o no se le imputa iniquidad.
O sea, primeramente nos habla de estas tres cosas: transgresión, pecado e iniquidad. Pero luego también junto con esto el Señor dice: bienaventurado es el varón al cual el Señor le perdona sus transgresiones. Bienaventurado aquel el cual es cubierto su pecado, y bienaventurado aquel que no se le imputa iniquidad. O sea, junto con el mal, el Señor da el remedio para cada una de estas cosas. Si usted nota, así es como aparece en el libro de los Salmos. Ahora, queremos comenzar con lo primero. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuyas iniquidades, o sea, cuyas transgresiones son perdonadas. Mire, ¿qué es primero? Primeramente queremos saber qué es una transgresión. En términos bíblicos, una transgresión es la infracción de la ley de Dios, desde luego, o de un mandamiento específico de Dios. O sea, cuando alguien infringe la ley, está transgrediendo la ley. O inclusive cuando infringe un solo mandamiento, porque Santiago dijo que aquel que infringe un solo mandamiento de la ley es culpable como si lo hubiera infringido toda. Eso es lo que dijo Santiago. Ahora, para poder tener una ilustración acerca de lo que esto se refiere, mire, voy a regresar un poquito. Espero que usted haya entendido o esté captando esto a lo cual se refiere la Biblia en estos dos versículos. Primeramente nos habla: bienaventurado el hombre o aquel cuyas iniquidades o transgresiones son perdonadas, aquel cuyo pecado es cubierto y aquel a quien no se le imputa iniquidad. Eso es lo que dicen los dos versículos. Pero para la transgresión, el Señor dice que está el perdón. Para el pecado el Señor cubre el pecado, y para la iniquidad el Señor no le atribuye o no le imputa iniquidad. Espero que hasta ahí lo entendamos. Ahora, ¿cómo podemos, decíamos que transgresión en términos bíblicos es la infracción de la ley o de un mandamiento específico de Dios? Pero ¿cómo pudiéramos ilustrar esto de tal manera que sea de una manera más entendible para nosotros? Mire, una ilustración o una comparación de esto que estamos hablando es la de una persona que se sale del camino para andar por donde no le corresponde. Eso es a lo que se refiere una transgresión. Una persona de cuenta que va caminando y entonces se sale de ese camino donde debe de caminar hacia otro camino o hacia otro lugar a donde no le corresponde. Ahora, el hombre, pues la primera transgresión que sucedió sabemos que ocurrió en el huerto del Edén, cuando la mujer se adelantó al plan de Dios. Y como dijo el profeta, fue apenas una pequeña palabra la que ella transgredió. Cuando la serpiente le dijo: no moriréis, entonces la mujer creyó aquello, y entonces a partir de allí vino una transgresión de la ley. A partir de ese momento, toda la descendencia, tanto de Adán como de Eva, esa era la naturaleza propia del hombre, o sigue siendo la naturaleza propia del hombre. Debido a que, bueno, algo que comenzó allá en el huerto del Edén. Ahora, en el Antiguo Testamento, ya cuando el Señor legisló, porque Él sabía y estaba plenamente consciente que el hombre transgredía la ley por naturaleza, y Él, así como en el principio, cuando el hombre trató de solucionar aquella situación en la cual él había caído a través de unas hojas de higuera, el Señor les proveyó un medio que era temporalmente, pero al fin y al cabo era efectivo, que fue el sacrificio de un inocente, de un cordero. Ahora, más adelante, cuando la Biblia nos habla acerca de que el pueblo de Israel ya estaba en el desierto, iban caminando rumbo a la tierra prometida. Ahora, porque recuerde, antes de la ley, ellos actuaban por la ley de la conciencia, porque no tenían ninguna ley escrita, no tenían ningún referente para poder ver en el cual ellos pudieran decir: bueno, esto es malo por esto,
o esto, aquello es malo por aquello, sino que más bien los hombres actuaban de acuerdo a la ley de la conciencia. Ahora, cuando el Señor les da una ley escrita, y esa ley escrita es para el pueblo de Israel específicamente, Él sabía que el hombre seguía transgrediendo la ley de Dios. Entonces, ¿cuál iba a ser el remedio? Él no los iba a dejar solamente de esa manera, sino que Él tenía que dar algún remedio para eso. Y mire, parte de ello lo encontramos en el libro de Levítico, el capítulo 16, donde habla del macho cabrío Azazel. En alguna ocasión ya estudiamos con detenimiento a lo que eso se refiere, pero mire, solamente voy a ver el versículo 21 de Levítico 16, donde dice la Biblia: y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, o sea, todas sus transgresiones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Cuál es la historia de esto? ¿Cuál es el referente? Bueno, había dos machos cabríos. Uno de ellos era sacrificado y entonces el otro era enviado al desierto con la sangre de aquel macho cabrío que había sido sacrificado. Ahora mire, de esta escritura, desde luego, los estudiosos le han dado diferentes interpretaciones. El hermano Branham dice que los teólogos decían que uno de estos machos cabríos representaba al diablo y que el otro representaba a Cristo. Pero de acuerdo al mensaje, sabemos que eso no es así. El hermano Branham dice en el sermón La posición de un creyente en Cristo, predicó el 27 de febrero del 55, párrafo 14, dice: cualquier maestro teólogo sabría que Azazel y del Antiguo Testamento y demás, él fue ambos. Yo sé que ustedes tienen esos hermanos que creen que el diablo fue Azazel, pero no. Cristo fue ambos cabríos, así es. Tanto la muerte como la resurrección, ven, y Él llevó nuestros pecados lejos y entonces apareció en la resurrección. O sea, este macho cabrío que era para que llevase todas las rebeliones, mejor dicho, del pueblo de Israel, o todas las transgresiones, estaba tipificando a Cristo. En el sermón Viviendo, Muriendo, Sepultado, Resucitando y Viniendo, predicado el 29 de marzo del 59, párrafo 39 al 41, dice: recuerden, Jesús fue una oveja, Él era un cordero, pero en este caso Él se convirtió en un cabrío. Él era justo debido a que Él era Dios, la oveja, pero Él se convirtió en un cabrío, pecado, para que pudiese ser la ofrenda por el pecado, por mí y por usted, de una oveja a un cabrío. Jesús fue representado en ambos animales, ambos cabríos, pues uno, Él moría como la expiación; el segundo, los pecados de la expiación eran puestos sobre el Azazel, y el Azazel tomaba los pecados del pueblo y se iba lejos hacia el desierto para llevar los pecados del pueblo. ¿Qué era eso? Era la muerte y la sepultura de nuestro Señor. Muriendo Él me amó, muriendo me salvó, sepultado se llevó mis pecados. Él tomó los pecados de la gente sobre sí mismo y se los llevó hasta lo más bajo del Hades. Él fue la ofrenda del pecado. Él tenía los pecados de la gente. Él murió por ellos y también los pecados fueron colocados sobre Él, y se llevó nuestros pecados tan lejos para que Dios ya no los pudiese ver. Piensen en eso. La iglesia pudiera exclamar: aleluya, por semejante Salvador. No solo son perdonados nuestros pecados, sino que están sepultados en el mar del olvido para ya no ser recordados. Sepultado, Él se llevó nuestros pecados. Ya no pueden ser recordados porque ya no existen. Están fuera de la vista de Dios, están paralizados, están divorciados, están repudiados. Dios ya no lo recuerda. Que la iglesia debería regocijarse esta mañana de saber que nuestros pecados ya no serán recordados. Están puestos en el mar del olvido, dentro de una tumba de más allá de cualquier resurrección. Están muertos para siempre y olvidados. Están como si nunca sucedieron. Ahora, eso es lo que representaba aquel macho cabrío, que es el que se llamaba el que perdonaba las transgresiones del pueblo de Israel. Mire, en el Nuevo Testamento, Pablo emplea la palabra transgresión, sobre todo en el libro de los Romanos, porque el libro de los Romanos es el libro en el cual Pablo habla de la redención. Él comienza hablando de la condición caída del hombre
y entonces nos lleva a un estado justificado. En el capítulo 8 nos habla exactamente, o les habla a los romanos, bueno, y a nosotros también, de aquello que les hablaba a los efesios, exactamente lo mismo. Por eso Pablo emplea la palabra transgresión, sobre todo en esta epístola a los romanos, para señalar toda la infracción de los mandamientos de Dios. Y él dice en Romanos 4:15, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pero como sí hay ley, y no solamente para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que Dios hoy en día nos ha dado su palabra. Si no hubiera la palabra, o si no hubiera un referente con el cual contrastar la transgresión del ser humano, entonces cualquier persona podría estar justificada o querer justificarse delante de Dios y decir, bueno, yo hice esto porque no hay una referencia que me lo prohíba. Pero realmente la palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso. Ahora, Pablo, en este libro, en esta epístola a los romanos, él, hablando de la transgresión, habla desde la desobediencia de Adán. En Romanos, el capítulo 2, del verso 2 al verso 21. Pero no solamente lo lleva Adán, sino que también lo lleva a Israel en Romanos 11, capítulo 11, versos 15 al 24. Pero no solamente Adán, no solamente a Israel, sino también lo lleva a todo el género humano, en el cual nosotros nos incluimos en Romanos 4:25. Pero por todos ellos, por Adán, por el pueblo de Israel y por el género y todo el resto del género humano que somos nosotros, Pablo dice que Cristo murió por cada uno de nosotros, desde Adán hasta pasando por Israel hasta llegar a nosotros. Ahora mire, el profeta dice en el sermón Todas las Cosas, predicado el 24 de noviembre del 62, párrafo 64. ¿Qué es eso? Dice el profeta, pongan su nombre, por sus llagas fuimos curados. Ahora, no solamente para hablar de que por las llagas de Jesús fuimos curados, sino que todo ese versículo que la Biblia nos habla en Isaías 53, ahí debemos de poner nuestro nombre. Dice el profeta, ¿lo creen? Entonces es la presencia de Él. Él fue herido por nuestras transgresiones. Eso es lo que dice el libro de Isaías. Entonces, si Él puede hacer eso, ello prueba que Él está aquí con su palabra. Ahora, nuestras transgresiones en sinceridad son perdonadas. Nuestras iniquidades ya no están. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sus llagas nos sanan. Él nos lo prueba, somos perdonados. En el sermón, en las alas de una paloma blanca como la nieve, predicado el 28 de noviembre del 65, párrafo 2:18. Yo ruego que esa paloma vuele a cada corazón ahora mismo, Señor, y con su pico dorado susurre que por sus llagas, por mis heridas y llagas sois curados. Dios concede que nuestras rebeliones, o sea, nuestras transgresiones sean borradas, nuestros pecados perdonados y que nuestras enfermedades sean sanadas. O sea, ¿a qué nos lleva el profeta con esto? Que Isaías 53 no solamente es un asunto de sanidad divina. Por su llaga nosotros desde luego fuimos curados y eso lo creemos y lo hemos experimentado. Pero también nos lleva algo más allá. Precisamente al cumplimiento de este salmo, donde él dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones, que son rebeliones, le son perdonadas. Esa es la primera parte de lo que habla este salmo. Ahora, veamos la segunda parte. O antes de entrar a la segunda, solamente quiero hacer énfasis en esto. Entonces, lo primero que es el pecado, la transgresión, hay una bienaventuranza para todo aquel que las transgresiones le son perdonadas. Porque como decíamos al principio, no hay mayor dicha, no hay mayor gozo el saber que el hombre se reconcilia con su Creador a través de ¿qué? A través del perdón que ofrece Jesucristo. Ahora, ese es a lo primero que se refiere el salmista, bienaventurado aquel cuyas iniquidades o transgresiones son perdonadas. Ahora, la segunda cosa a la cual el salmista se refiere, y él habla, mire, de lo anterior
uno puede abundar y abundar y abundar y abundar, porque esa es la esencia. Esa es la esencia de lo que nosotros creemos. Y no solamente porque sea una creencia propia, sino que esa es la esencia del beneficio que Dios trae para nosotros. El que nuestras transgresiones sean, ¿qué dice la Biblia? Perdonadas. Eso es lo más maravilloso que le puede suceder a un ser humano. Que todas sus transgresiones, que es la infracción de la ley o de un mandamiento específico de Dios, les sean perdonados. Porque mire, nosotros sabemos que el profeta, la Biblia nos así lo declara, que somos pecadores por naturaleza. Porque la naturaleza del hombre, del ser humano, cualquiera que sea y donde quiera que esté, es siempre inclinarse hacia el mal. ¿Por qué? Porque la semilla de pecado ya fue plantada allí, porque somos pecadores por representación. Pero esto es lo maravilloso de este salmo, mire, y pensar que cuando este salmo fue escrito, cuando David fue inspirado a hablar o a escribir este salmo, el sacrificio de Jesús todavía ni siquiera había ocurrido. Aquellos, ciertamente ellos por inspiración de Dios, estaban hablando de un evento que a lo mejor para muchos de ellos fue lejano. Y lo veían por allá. Ahora sí que, como dice la Biblia en el libro de los Hebreos, muchos de aquellos héroes de la fe, de aquellos hombres de Dios, solamente vieron las promesas de lejos y las saludaron, le dijeron, no exactamente diciéndole adiós como algo que nunca iba a regresar, sino más bien saludarlas de algo que iba a suceder más adelante. Ahora, por eso, este salmo es maravilloso, hermano. Esto le da una promesa, le da una esperanza a cualquier persona. El saber de que Dios perdona sus transgresiones. La segunda parte a la cual se refiere el salmista dice, y borrados o cubiertos, la palabra en la versión 60 dice cubiertos sus pecados. Mire, esto también es algo muy importante. El ser humano por sí mismo no debe intentar cubrir su pecado. Mire, el profeta de Dios dice, y ya lo hemos escuchado aquí mismo en la iglesia, donde él dice que cuando un hombre o una mujer por sí mismo tratan de borrar su pecado, dice, es como un leopardo. Usted sabe, los leopardos, bueno, tienen su pelaje, lo tienen manchado con aquellas manchas, y entonces dice, es como un leopardo que él comienza a lamerse aquellas manchas negras de su pelaje, tratando de disolver aquel color negro, tratando de borrarlo. Dijo el profeta, bueno, el leopardo no solamente no borra aquellas manchas en su pelaje, sino que las hace más brillantes. Eso es verdad. Por eso, el ser humano no puede intentar por sí mismo cubrir su pecado. Pero Dios sí lo puede cubrir con la sangre de su sacrificio expiatorio. Ahora, esto es algo muy importante. Mire, porque esta verdad, con el hecho de no atribuir iniquidad, presenta la misma verdad que Pablo explica como la justificación. Ahora, mire, al decir justificación, no me refiero exactamente al primero de las tres etapas de la gracia. Sabemos que es justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, sino la justificación en general, la justificación por medio de la cual Dios mismo declara como inocente al culpable. Bueno, supongo que todos estamos en ese caso. Porque ninguno de ustedes vino a esta tierra nacido de una virgen, así que para que no se asombre ni diga, ¿qué cosa está diciendo? Eso es la verdad. Porque si no es así, entonces en vano Cristo vino. ¿Para qué? ¿Para qué hubiera venido a salvar a quién si nadie aparentemente está perdido? Por eso Pablo, precisamente como yo le decía, en este capítulo, en este libro de los Romanos, él abunda respecto a eso. Porque Pablo, en esta verdad, él explica, o al no atribuirle la iniquidad a la persona, presenta esta verdad irrefutable como la justificación, como Dios justificando al ser humano. Mire, en Romanos 4, el capítulo 6 y el verso 7, el capítulo 4, el verso 6 y el verso 7, dice,
como también David dice. Mire, Pablo estaba plenamente consciente y conocía desde luego, no por el hecho de ser un erudito de la ley, él conocía perfectamente la ley, y dentro de aquello que él conocía estaba este Salmo 32 al cual nosotros nos estamos refiriendo. Y si usted nota, en este capítulo 4, uno de los temas que Pablo aborda es el de Abraham. Y esto es algo muy importante. El profeta nos dice en el sermón Obras es la fe expresada, dice que Santiago justificó a Abraham por las obras, mientras que Pablo justificó a Abraham por la fe. El hermano Branham nos enseñó y dice que no es que fueran dos cosas contradictorias, que se contrapuntearan la una a la otra, era exactamente lo mismo, solamente que dependía cómo lo ve cada quien. Mire, y eso ha estado presente todo el tiempo y en cualquier momento y en cualquier edad. ¿Por qué? El profeta de Dios nos dice que Santiago vio a Abraham como lo mira el hombre, o sea, como nos miramos el uno al otro a ras de tierra. Pero Pablo vio a Abraham, al mismo personaje, lo vio como Dios lo mira. Es lo que lo hablo otra vez creo que fue aquí, de cómo nos miran. Ahora, Pablo, al conocer perfectamente la ley, él dice, como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Mire, aquí Pablo, el salmista, no dice exactamente eso textualmente, pero Pablo trae ese mismo salmo del cual estamos hablando en esta mañana, que es el Salmo 32, y él lo interpreta de esta manera. Ya vimos que el Señor, o que la segunda parte de este salmo es: bienaventurado aquel al cual el Señor le cubre el pecado. Y Pablo agrega algo más y dice, como también David dice, ser bienaventurado el hombre. Y fíjese cómo es que él no lo interpreta exactamente, aunque es parte de ello, como el hombre al cual el Señor le cubre el pecado, sino más bien como el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. O sea, que el hombre, el ser humano, no tuvo que hacer algo para merecer ser perdonado por Dios. Porque después de todo, eso está en la soberana voluntad de Dios. Y nadie, ni usted ni yo, tuvimos que hacer algo, algún mérito, algún sacrificio para decir, Señor, por cuanto hice esto, merezco ser perdonados. Ahí es donde los profesantes católicos fallan, porque ellos piensan que si se van de rodillas, que si encienden una veladora, que si hacen tal o cual sacrificio, entonces solo por eso ya merecen que el Señor los vea, les preste atención y los perdone. Pero la Biblia no dice eso. Aquí Pablo nos está diciendo al cual Dios atribuye justicia, o sea, lo hace justo, sin obras, o sea, sin que tenga que hacer algo para decir, por cuanto hice esto, lo merezco. Ahora, ¿qué es lo que dijo el profeta que quiere decir justificado? Como si nunca lo hubiera hecho. Entonces, bueno, si no tengo que hacer nada realmente para poder merecer ser justificado con Dios, así de fácil, bueno, el único requisito que el Señor nos pide es que creamos en eso y que lo aceptemos. Porque muchas personas pueden decir, sí, entonces si la Biblia lo dice, yo así lo creo. Pero el asunto no es solamente decir yo lo creo, sino que yo lo acepto, yo lo recibo como un beneficio de parte de Dios para mí. Termino. Como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hermano, esto es maravilloso, ¿verdad? Así que esto es lo maravilloso de la palabra del Señor, que ella es tan clara y específica para nosotros, para poder entenderla. Hasta aquí terminamos el día de hoy. Póngase de pie y yo espero que en esta mañana estas cosas que hemos hablado lo vamos a continuar desde luego hasta terminar los dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2, y sobre todo ver cuál es la aplicación para nosotros. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú permites que hayamos escuchado esta porción de tu palabra, Señor, la cual te pido, Dios, que tú la pongas
en nuestros corazones, Padre Celestial, y que, oh Dios, nos sentamos identificados con ella, porque después de todo tu palabra es para nosotros, Señor. Para eso es que tú la has enviado, Padre, para que nosotros seamos parte de ella, Señor. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.